Pedimos la bendición para nuestro hermano José, que hoy día va a disertar este tema, que sea inspirado y que sea guiado por ti. Y lo agradecemos en el nombre de nuestro Maestro y Guía Jesús. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Susanita. Bueno, vamos a empezar este importante tema. Muchos todavía no conocen este término y hoy día vamos a tratar de explicar más que todo la importancia, ¿no? La importancia que tiene, ubicándonos en el contexto de la realidad que somos, ¿no? No solamente lo que nos vemos en el espejo, sino más allá de ello. Bueno, antes de iniciar formalmente, le damos las buenas noches a todos los amigos de Facebook Live y a todos los que están conectados a través de Zoom también. Es un gusto para nosotros, Camino de Amor, estar nuevamente una semana más con ustedes, tratando temas de interés, sobre todo temas que contribuyen a nuestro desarrollo espiritual y moral. Bueno, ahora vamos a hablar del perispíritu, cuáles son sus propiedades y funciones, pero para los que no han escuchado el tema antes, vamos a hacer una pequeña introducción para tener en contexto de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata esto. Y para ello he recurrido al libro de los espíritus, en la parte de la introducción del libro de los espíritus, en el ítem 6, hay importantes afirmaciones que la espiritualidad transmite al profesor Kardec, y él la incluye, son términos muy interesantes que nos anticipan, es como el tráiler de una película, lo que nos anticipan de qué se trata el libro, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Al referirse a los espíritus, dice: los espíritus se revisten temporalmente, he puesto en letra roja temporalmente, para entenderlo, con una envoltura material, perecedera, cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Acá, esa envoltura material perecedera se está refiriendo a nuestros cuerpos materiales, cuerpos físicos, ¿no? Entonces, nosotros somos espíritus que nos revestimos temporalmente. ¿Cuánto es temporalmente? Lo que nos toque estar en la tierra, ¿no? 80, 90, 100 años, lo que tengamos que vivir, vamos a tener este cuerpo material, que es, el cuerpo material es perecedero, dice, ¿no? El cuerpo se destruye por la muerte, pero libera al espíritu nuevamente. Nos liberas. Nosotros somos ese espíritu, ¿no? ¿Y qué cosa le llamamos alma? Perdón, María levantó la mano. ¿Quieres hacer alguna consulta, María? Antes de continuar, ¿o fue un error? Porque al final vamos a tener la oportunidad de conversar, ¿no? O preguntar si desean, ¿no? Bueno, el alma es un espíritu encarnado. Cuando el espíritu encarna en la tierra, toma un cuerpo, ¿no es cierto? Y ese cuerpo lo va a acompañar mientras dure su existencia en la tierra. Entonces, el espíritu en esa condición de encarnado le denominamos alma, ¿sí? Para ubicarnos un poco, ¿no? El alma es un espíritu encarnado. Después nos dicen los espíritus que en el hombre hay 3 elementos. Primero, el cuerpo, o la parte material, que es similar a los cuerpos que tienen los animales, y está animado por el mismo principio que también anima a los animales y a los seres vivos, ¿no? El principio vital, ¿no? ¿Qué más? El segundo elemento es el alma, o la parte inmaterial, que es el espíritu encarnado en el cuerpo, pero habla de un tercer elemento, que dice que es el lazo que une el alma al cuerpo, que es un principio intermediario entre la materia y el cuerpo, ¿no? O sea, habla de espíritu, de alma, y un lazo que une a ambos. Vamos a ver más adelante un poco más de detalle al respecto. También habla de la naturaleza del hombre en forma general. Son 2 la naturaleza del hombre. Por la parte material, o el cuerpo, participa de la naturaleza de los animales. O sea, nuestro cuerpo es muy similar
al cuerpo, a la biología que tienen los animales. Inclusive tenemos algunos instintos heredados de nuestras épocas pasadas, que son comunes con los animales. Y por el lado del espiritual, por el alma, participamos de la misma naturaleza de los espíritus. Entonces son dos naturalezas que hay en el ser humano. Y acá nos habla de ese lazo, ¿no? Dice, el lazo o perispíritu, que une el espíritu al cuerpo, es una especie de envoltura semimaterial. Semimaterial quiere decir que no es ni completamente etérea ni completamente material. Está ahí en medio, digamos. Al morir, se destruye la envoltura más densa. ¿Cuál es la envoltura más densa? El cuerpo. Es lo que se destruye cuando morimos. El espíritu conserva la segunda. ¿Cuál es la segunda? El lazo o perispíritu, que constituye para él en ese momento un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, aunque puede volverse accidentalmente visible e incluso tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Todos a lo largo de nuestra vida hemos oído hablar de apariciones, o dicen comúnmente, popularmente, la gente habla, vi un fantasma, dicen, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que vieron? No vieron al espíritu en sí, porque el espíritu es invisible. Lo que vieron es el periespíritu que rodea a ese espíritu que estuvo en algún momento encarnado en la tierra. Un difunto que todavía puede, digamos, hacerse visible a través de su perispíritu por encontrarse cerca a la corteza terrestre. Entonces, al ver a los videntes o las personas que pueden ver a los espíritus, realmente están viendo al perispíritu, que es la parte más material. Dice, pueden volverse visibles e incluso tangibles, se pueden tocar. Entonces dice, el espíritu no es, por lo tanto, un ser abstracto, indefinido, que únicamente se puede concebir en el pensamiento. Es un ser real, circunscrito, que en ciertos casos es percibido por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Se les puede ver, algunas veces oír las voces, o las manifestaciones, e inclusive tocarlos. ¿Sí? Bueno, y complementando en otras obras, complementando lo manifestado en la introducción del libro de los espíritus, en la pregunta 93, el profesor Kardec hace una pregunta a los espíritus de una manera directa, dice, ¿no? ¿El espíritu propiamente dicho está descubierto o, como algunos dicen, rodeado de alguna sustancia? O sea, habla del espíritu y dice si es que el espíritu así está solo o tiene alguna sustancia, ¿no? Y ellos le responden, le dicen, el espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, le dice, ¿no? Le dice al profesor, vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los espíritus. O sea, en el plano espiritual, esta sustancia se ve densa todavía. Para nosotros se ve muy tenue, como un vapor, digamos, ¿no? Aunque suficientemente vaporosa para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. O sea, los espíritus sabemos que se pueden, ahora vamos a detallar un poco más, se pueden desplazar muy rápidamente. Y comenta el profesor Kardec, ya este es un comentario de él, no de los espíritus, dice, es igual que el germen de un fruto, imagínense una fruta que tiene su semilla, ¿no? El germen de un fruto está circundado por el llamado periesperma. Del mismo modo, el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura que
Por comparación, la denominamos periespíritu. Ya aquí aparece en el libro el término por primera vez de periespíritu, en la pregunta 93. Entonces ahí el profesor Kardec le asigna este nombre por comparación a la fruta, que tiene una membrana que rodea al germen de la fruta, ¿no? Los que han estudiado un poquito botánica o les gusta la botánica pueden encontrar ese término periesperma en los libros y explica qué cosa es, ¿no? Es como una cascarita que rodea al germen, ¿no? O a la semilla, como queramos llamar. También continúa en el libro de los espíritus. Estamos haciendo una introducción al tema. En la pregunta 135, donde el profesor Kardec ya pregunta directamente, ¿no? ¿Hay en el hombre alguna otra cosa? Todavía él quiere hurgar un poco más en el tema, un poco más de esclarecimiento. Le dice, ¿hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y del cuerpo? O sea, nosotros somos alma, somos cuerpo, pero ¿hay algo más? Pregunta, ¿hay algo más? Sí, le responden, ¿no? El lazo que une el alma al cuerpo. No contento, él vuelve a preguntar, repregunta, dice, ¿y cuál es la naturaleza de ese lazo? ¿Cómo es? ¿No? ¿De qué está hecho? ¿Qué es? Y los espíritus le responden. Es semimaterial, es decir, intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. ¿Quiénes son ambos? El espíritu y el cuerpo. Se comunican ambos a través del periespíritu. Y dice, por medio de ese lazo, el espíritu actúa sobre la materia, sobre el cuerpo, y viceversa. O sea, el espíritu actúa sobre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también hacia nuestro espíritu, hacia nosotros, que somos espíritu, ¿no? Entonces, resumen, ¿no? De este modo, el hombre está formado por tres partes esenciales, en términos generales, digamos, ¿no? Primero, el cuerpo o ser material, que es lo que nosotros vemos en el espejo a la hora que nos peinamos en las mañanas. El cuerpo o ser material, que es equivalente al mismo cuerpo que tienen los animales, y está animado por el mismo principio vital que le da energía, movimiento, vida en general, ¿no? A la parte animal, la parte física. ¿Cuál es la otra parte? El alma, ¿no? El espíritu, que está encarnado en esta habitación que se le llama cuerpo. O sea, el espíritu está encarnado en el cuerpo temporalmente por el tiempo que dure la existencia nuestra en la tierra. Y tercero, el elemento intermediario o periespíritu, que es una sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y que une el alma con el cuerpo. Tales son, dice haciendo la equivalencia, en un fruto el germen, el perisperma y la cáscara. O sea, haciendo la comparación, ¿no? Entonces, si vemos una fruta, vemos el germen al medio, encima cubierto por una delgada capita, después viene la comida o el fruto y encima la cáscara. Algo así es como se está haciendo la analogía a nuestro ser, ¿no? El espíritu envuelto por periespíritu y encima el cuerpo físico, ¿no? Entonces, ya entrando al tema de la conferencia del día de hoy, vamos a ver qué propiedades tiene este periespíritu, qué propiedades tiene. Al hablar de propiedades y funciones, entendemos que esto ya ha sido materia de bastantes estudios e investigaciones que nos dan a conocer lo que hoy día vamos a conocer. Vamos a repasar. Empecemos por las propiedades. Primero, la propiedad de la unicidad. ¿Qué significa? Unicidad quiere decir que es un elemento único.
así como nosotros como personas somos únicos, no hay otra persona igual, no hay otro igual a mí en el mundo, no hay otro igual, ni ha habido ni habrá igualitito, ¿no? Somos diferentes todos, ¿no es cierto? Habrán gentes parecidas, similares, pero no son exactamente iguales. Igual nos dice acá, ¿no? El perispíritu, no hay perispíritus iguales, ni almas idénticas tampoco. El espíritu siempre conserva su individualidad, ¿no? Porque hay esas teorías, recuerden, que se hablan del panteísmo, por ejemplo, que habla de que cuando nos morimos físicamente, nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu va a incorporarse al gran espíritu de Dios, ¿no? No, eso no es así. Nosotros conservamos nuestra individualidad. O sea, como espíritus, al ir al plano espiritual, seguimos siendo nosotros. No es que nos fusionamos con otros seres, ¿no? Que se refleja en su periespíritu. El periespíritu es fruto de todas sus conquistas evolutivas. A través de las diversas reencarnaciones que ya hemos tenido, a través del tiempo, ¿cuántas habremos tenido? Muchas, hemos ido conquistando cosas, ¿no? Hemos ido creciendo en conocimientos, en inteligencia, en moral, en parte espiritual también, ¿no? Y aún así todavía nos falta mucho por mejorar, por crecer, ¿no? Sin embargo, esto nos hace diferenciarnos, ¿no? Porque a través de todo ese background, esa experiencia que hemos venido acumulando a través del tiempo, constituyen como unas cualidades que tenemos nosotros, ¿no? Que nos hacen ser únicos, ¿no? Con el proceso evolutivo, dice, conforme avanzas en el proceso evolutivo, esas diferencias disminuyen y crece la armonía entre las almas. O sea, los valores, las virtudes, la bondad, la fraternidad, etcétera, hace que ya todas las almas se parezcan en cuanto a esos valores. Sin embargo, eso no significa que se pierda la individualidad. Seguimos siendo seres individuales, espíritus individuales, a pesar que ya hay una comunión de valores y virtudes conforme vayamos avanzando, evolucionando. Entonces, recuerden, somos únicos, unicidad. A ver, ¿qué otra propiedad? Perennidad. El perispíritu participa de la inmortalidad del alma. ¿Sabían ustedes, no? Somos inmortales, ¿no? O sea, nuestro espíritu, nosotros somos inmortales. Y el perispíritu nos va a acompañar, siempre va a estar acompañándonos. Porque somos inseparables. Espíritu y perispíritu, nuestro perispíritu es inseparable. Y más aún, es inasequible a la destrucción por la muerte. ¿Qué cosa se destruye con la muerte? El cuerpo. Queda vivo, digamos, el espíritu y su periespíritu. Es el instrumento del alma que se construye y se perfecciona a través de los milenios. O sea, el alma necesita el periespíritu, en principio, para interactuar con los cuerpos físicos que irá utilizando a través de los miles de años de su evolución, ¿no? Es el instrumento, dice, instrumento del alma. Y el perispíritu también va a ir evolucionando. Ahora vamos a ver. Entonces, ya hemos visto una segunda propiedad, que son, nuestro perispíritu es perenne, inmortal. Visibilidad, algo que les comentaba al comienzo. El perispíritu en su estado normal, etéreo, es invisible a los ojos físicos. En este momento, en el lugar donde estamos, es muy probable que estemos rodeados de varios espíritus de diferente grado evolutivo, ¿no? Pero no los vemos, en principio. Bueno, los que son videntes lo verán, ¿no? Pero en principio no los vemos, porque son, como dice acá, invisibles a los ojos físicos, ¿sí? Pero el que no lo veamos no quiere decir que no estén. Probablemente están familiares, amigos que ya han desencarnado, o algunos otros espíritus afines a nosotros, ¿no?
dice que es invisible a los ojos físicos, sin embargo, esa invisibilidad no lo es para los espíritus. Los espíritus menos adelantados perciben el cuerpo espiritual de sus afines. O sea, los que están en su mismo grado evolutivo se pueden ver entre sí. Sin embargo, los espíritus superiores pueden percibir, miren este detalle, la intimidad periespiritual de los desencarnados y también los encarnados. O sea, no podemos ocultarle nada a los espíritus superiores. Nos ven tal como somos. ¿Qué pasa? Acá en la Tierra sí podemos ocultar nuestros defectos, ¿no es cierto? Si tengo una cicatriz en la cara, de repente me he hecho pues una crema, un maquillaje, alguna cosa que la disimule y no sea perceptible a los ojos de otra persona. Si tengo, digamos, algún defecto, me pongo un tipo de ropa que disimule mi defecto, ¿no? Pero en el caso de nuestros periespíritus, no podemos disimular los defectos porque son evidentes, se muestran tal cual son. Ellos pueden verlo, los espíritus superiores, no los otros. También menciona que dice que los medios videntes raramente pueden distinguir completamente el periespíritu, aunque eventualmente pueden captar sus proyecciones. No pueden ver los detalles, sino simplemente como se ve acá en la figura, ¿no? Una silueta, una sombra luminosa o un poco más oscura, ¿no? Ellos no pueden ver ese detalle como lo ven los espíritus superiores, ¿sí? Entonces estamos viendo, miren, todas las propiedades que tiene. Y el perispíritu también puede hacerse visible a través de la materialización. O sea, los espíritus se pueden hacer visibles materializándose utilizando esta sustancia que se llama ectoplasma. ¿Y quiénes proveen el ectoplasma? Los médiums. El médium de efectos físicos provee el ectoplasma, que es una sustancia que todos tenemos en mayor o menor grado, pero los médiums tienen más, y la vierten al medio ambiente a través de sus nariz, sus oídos, sus ojos. Vierten la sustancia, la cual es como una sustancia moldeable, que la utilizan los espíritus para materializarse a través de ella, ¿no? Inclusive son tangibles de manera total o parcial. ¿Qué quiere decir tangible? Que lo puedo tocar como si fuera otra persona, un cuerpo, ¿no? Más aún, eso le hace tener toda la apariencia de tener vida física, ¿no? Ofreciendo resistencia como la de un cuerpo sólido. Hablan, tocan instrumentos musicales físicos y también desaparecen de un momento a otro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo ahí? El periespíritu. Ha habido casos que se cuentan que inclusive estas apariciones pueden pues empujarnos, enviarnos un golpe, si fuera también, si pudieran, si están en esa situación. Obviamente quienes van a hacer eso no son espíritus muy elevados, digamos, ¿no? Pero hay ahora mucho menos, antes había más estas manifestaciones físicas, pero todavía es posible hacerlo. Densidad, otra propiedad. El perispíritu es esencialmente materia sutil. Sin embargo, tiene una cierta densidad. Por muy sutil que sea, tiene densidad. Igual, como se estudian en la física, se estudian los gases, ¿no es cierto? Los vapores, el gas, etcétera, son de diferentes densidades. Igual acá el perispíritu también presenta una cierta densidad, dice. Y un detalle, en los espíritus más evolucionados es más sutil el perispíritu, y en los espíritus inferiores se aproxima más a la materia densa. Lo cual explica el hecho de que al morir estos espíritus, al desencarnar estos espíritus inferiores,
conserven aún por mucho tiempo las ilusiones de la vida terrestre. ¿Por qué? Porque su espíritu es denso y todavía conserva digamos, las sensaciones del cuerpo físico, ¿no? Porque está muy pegado a la materia, ¿sí? Por ejemplo, el hambre, ¿no? Nosotros encarnados tenemos que comer, ¿no? Almorzar, tomar desayuno, qué sé yo, comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico desgasta energías y una manera de recuperarlas es a través de los alimentos, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez que somos ya espíritu, ya no tenemos cuerpo, entonces por lo tanto no tendríamos necesidad de comer. Sin embargo, ellos tienen todavía guardada la sensación del hambre, ¿no? Claro, el hambre, ¿para qué? Si no tienes cuerpo, pero tienen la sensación todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque están todavía en una zona densa, ¿no? Entonces, esa densidad en el plano espiritual les da un llamado peso específico o lo que se llama ponderabilidad, ¿no? Pero al estar encarnado, ese peso específico no es posible de ser detectado por medio de instrumentos físicos hasta ahora conocidos. Por lo que digamos, en la parte física es bien complicado todavía, no hay, de repente más adelante descubren algún instrumento que pueda medirlo, pero prácticamente son imponderables, ¿no? No podemos pesarlos, medirlos, etcétera, ¿no? Todavía. Entonces, miren acá algo muy interesante. Nuestra posición mental determina la densidad y peso específicos relacionados pues con el grado de evolución del alma. Miren, a menor densidad el perispíritu desarrolla luminosidad. O sea, el espíritu mientras más elevado es más ligero y más luminoso. Y la intensidad de la luz en razón directa también a la pureza del espíritu. Por eso es que de repente ustedes han leído, no sé, que hablan, hay veces de apariciones, dicen, ¿no? De apariciones de la Virgen se apareció a los pastorcitos, que no sé. Hay varias de esas narraciones que hemos escuchado, obviamente, ¿no? Bueno, lo que se apareció ahí, pues, es un espíritu bueno, elevado, porque era luminoso, ¿no? Luminoso, espíritu bueno, elevado, ¿no? Y lo que vieron no es pues a María de Nazaret, ¿no? Lo más probable es que hayan visto otro espíritu, pero de nivel superior, ¿no? De nivel elevado, ¿no? Entonces, mientras que la luminosidad significa pureza, en el otro sentido, las imperfecciones la atenúan y la debilitan y la opacan, ¿sí? O sea, al revés. O sea, la materia densa y la opacidad es símbolo de inferioridad espiritual todavía, ¿no? Otra propiedad, expansibilidad. El perispíritu, que de por sí es indivisible, o sea, es uno, por su naturaleza fluídica, imaginémonos pues como una especie de gas, ¿no es cierto?, un vapor, puede expandirse, los gases se expanden, ¿cierto? Puede expandirse ampliando su campo de sensibilidad y percepción. No está encerrado, digamos, como dentro de una caja, ¿no? O sea, puede expandirse, ¿no? Y forma en torno del cuerpo una especie de atmósfera fluídica que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden dilatar en mayor o menor grado. Entonces lo que llaman hay veces el aura, dicen, ¿no? Inclusive hay la máquina Kirlian, creo que es, que puede ver hasta el color del aura, ¿no? Pero lo que llaman aura es el perispíritu, ¿no? Que rodea pues al cuerpo y genera una especie de, como dice acá, atmósfera fluídica, ¿no? Y de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestra voluntad puede ampliarse o expandirse o reducirse, ¿no?
Igualmente se producen fenómenos acá a través de esta propiedad de lo que es el llamado desdoblamiento, ¿no? En estado hipnótico sobre todo, en fenómenos anímicos o de emancipación del alma, en las donaciones fluídicas y en procesos mediúnicos se puede dar el desdoblamiento. ¿Qué cosa es desdoblamiento? El cuerpo físico en un lado y el periespíritu por otro. Y pueden ver a los dos al mismo tiempo, digamos. Y en mayor grado puede evolucionar hacia lo que se llama bicorporeidad, ¿no? En dos lugares totalmente diferentes, distantes, puede ser vista la misma persona. Obviamente uno es el cuerpo y el otro es el periespíritu. Hay narraciones de ese tipo en literatura espírita, ¿no? Donde el espíritu puede presentarse con su cuerpo físico y con un cuerpo fluido exteriorizado que puede tener mayor o menor densidad y ser más susceptible de ser visto y tocado, ¿sí? Hasta dos, como doble imagen inclusive, ¿no? Plasticidad. Hacemos la imagen de alguna sustancia que es modificable, ¿no? Plastilina se nos ocurre, que puede cambiar de forma, ¿no? Dice, la plasticidad en base a esa propiedad sufre modificaciones continuas en la forma y apariencia por la acción del pensamiento reflejándose en él mismo. O sea, controlando a través de su pensamiento, puede cambiar su forma. Los espíritus superiores, dice, readaptan su forma para expresarse en los mundos inferiores. Los espíritus pueden plasmar la apariencia de aquella forma que tuvo en encarnaciones pasadas, mostrándose con deformidades, trajes, particularidades de su fisonomía que le permitan ser identificados. Por ejemplo, imagínense un espíritu pues conocido, ¿no? Que vivió hace muchos años, no sé, pues un filósofo de Grecia, ¿no? Entonces, él se identifica con esa época de su vida y se puede mostrar con los atavíos de la ropa que se usaba en ese entonces o con algún defecto que hubiese tenido en su cuerpo para hacer notar de quién se trata, ¿no? Eso en base a la propiedad de la plasticidad. También hay otro tipo de transformaciones que ya no son a voluntad, sino son patológicas. Patológica significa enfermedad, ¿no? Una enfermedad, así como hay enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades del espíritu, ¿no? En este caso, se transforma el perispíritu, por ejemplo, a través del monoideísmo. ¿Qué cosa es monoideísmo? Es aquella patología que solamente, aquel espíritu que solamente está pensando en algo, una sola cosa en concreto, una sola cosa que le da vueltas y vueltas y vueltas y no sale eso, monoidea, una sola idea, ¿no? Entonces, eso le lleva a producir trastornos en su mente que produce este tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, ahí se llega a producir, dice, estados de retractibilidad de tejido periespiritual originando los llamados ovoides. Los ovoides son seres espirituales que tienen problemas patológicos que hace que pierdan la forma de su perispíritu de la encarnación última que tuvieron, ¿no? Normalmente el perispíritu conserva en términos generales el aspecto de la última encarnación, ya sea debido al planeta donde estuvo o debido a las características físicas del cuerpo que habitó. Sin embargo, estos trastornos hacen que el perispíritu adopte la forma de un ovoide, sin perdiendo la forma del cuerpo en el cual estuvo, debido a estas patologías, ¿no?
También debido a esa enfermedad, o también inducido por obsesores. Sabemos que la obsesión existe, y lo más normal que escuchamos son los obsesores, que son espíritus que están desencarnados y asedian a espíritus encarnados, o sea, personas que están vivas como nosotros, encarnados, ¿no? Pero también existe obsesiones en el plano espiritual, donde un espíritu obsesa a otro a través de hipnosis o a través de poder mental, porque acuérdense que el que estén en el mal no quiere decir que sean ignorantes o carezcan de inteligencia, ¿no? Muchos tienen muchas habilidades para el mal, mucha inteligencia, pero para el mal. Entonces, las venganzas y las obsesiones se dan también en el plano espiritual. Inclusive este proceso de hipnosis lo llegan a dominar a la víctima y los hacen transformarse por hacerle creer que son animales, los hacen transformarse en una apariencia de animal. Ese es el fenómeno llamado zoantropía. Entonces, luego también una muestra de lo que es la plasticidad es el hecho de que al momento de la fecundación, cuando un nuevo ser se está gestando en el vientre materno, el espíritu que va a ocupar ese cuerpo que se está formando, para poder ingresar al óvulo fecundado, que es donde inicia la etapa embrionaria, tiene que también comprimirse, ¿no? Y eso es debido a la propiedad que tiene de plasticidad, ¿no? Para poder adaptarse a esa nueva forma e ir expandiéndose en todos los órganos que se van desarrollando a través de la gestación, ¿no? Los 9 meses de la gestación. Entonces, estos son los ejemplos que hay para este tipo de propiedad. Mutabilidad. La plasticidad induce una modificación, pero transitoria y superficial del perispíritu, sostenida por la mente. Pero el perispíritu también sufre modificaciones en relación a su estructura y forma durante el largo proceso evolutivo, encarnación tras encarnación. O sea, va cambiando. Acá, por ejemplo, tenemos la figura del espíritu mentor de Chico Javier, que era Emmanuel, ¿no? Emmanuel mantenía su forma cuando era un ciudadano de la Roma, ¿no? De la Roma en la época de Jesús, ¿no? Entonces, la elevación de los sentimientos, la pureza de la vida, los impulsos hacia el bien, las pruebas y sufrimientos pacientemente soportados, depuran poco a poco las moléculas periespirituales. Así como, digamos, a través de la mejora va creciendo la parte espiritual y moral, eso se refleja en el perispíritu también. El perispíritu va depurándose, va volviéndose más luminiscente, más volátil, digamos, menos denso, ¿no? Como una acción química, ellos consumen las partículas groseras y solamente dejan subsistir las más delicadas, tornándose más diáfanos y consecuentemente más delicada su forma para algún día brillar, resplandecer. O sea, es un proceso natural, digamos, que se genera como una especie, digamos, igual en nuestro cuerpo, ¿no? Si cuidamos nuestro cuerpo y no lo ingerimos, no tomamos pues toxinas ni cosas, condimentos en exceso o sustancias extrañas, nuestro cuerpo va a estar sano. Igualmente el perispíritu, ¿no? Por los valores que vamos sembrando en nuestra alma. Otra propiedad, la llamada penetrabilidad. Siendo el perispíritu etéreo, entonces al ser etéreo puede atravesar la materia, ¿no? Como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Del mismo modo, puede atravesar una pared, una puerta, porque no es materia densa, pues es etéreo, ¿no? Entonces, así me cierre un cuarto cerrando todas las puertas y ventanas, igual el espíritu podría atravesar la pared, ¿no?
Igual también salir, puede atravesar. Miren, en niveles menos adelantados, los espíritus inferiores muchas veces no consiguen atravesar las paredes, solamente porque ignoran que lo pueden hacer. En realidad lo pueden hacer, pero ellos ignoran que lo pueden hacer. Entonces creen que no pueden. Se la creen, digamos. Entonces no lo hacen. Como dice acá, la ignorancia o la falta de certidumbre disminuyen sus aptitudes y consecuentemente su poder de acción. O sea, la ignorancia los inhibe a poder potenciar todas estas posibilidades que tienen ya en el plano espiritual, ¿no? Otra propiedad, la sensibilidad. Cuando es encarnado, el espíritu ve, escucha y siente con todo su cuerpo espiritual. Al contrario, ocurre en la percepción del encarnado, que lo hace por los sentidos físicos. Escuchamos por los oídos, olemos por el sentido del olfato, hablamos, etcétera, ¿no? O sea, los órganos que están en contacto con los elementos que vamos a sensar son los órganos, ¿no? Los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, etcétera, ¿no? En cambio, en el plano espiritual ya no hay esos órganos focalizados, sino es todo el cuerpo espiritual el que puede hacer esa función, ¿no? Sensibilidad, ¿no? Sentir el medio ambiente o los lugares donde se encuentra, ¿no? No hay ubicación específica, ¿no? Porque recordemos que ya no hay un cuerpo material, no hay un cuerpo material, entonces no hay esa limitación, ¿no? Tenemos también la propiedad de la asimilación, absorción y sensibilidad magnética. El perispíritu es de naturaleza idéntica a la de los fluidos espirituales. Por ello, los asimila con facilidad como una esponja se embebe en un líquido. Tanto los líquidos benéficos como los líquidos malolientes. Una esponja puede absorber agua cristalina o puede absorber agua de desagüe, ¿cierto? Entonces, también las influencias de la energía ambiental, o sea, la llamada psicósfera, transmite energía espiritual al espíritu que capta o recibe. Por ejemplo, cuando estamos en la época en que todavía nos reuníamos, bueno, ya pronto regresaremos a las reuniones en físico, presenciales, teníamos hacíamos pues los pases, ¿no? Los pases espirituales. Entonces los pases es una práctica que es la transmisión de energía, de fluidos espirituales a través de los pasistas hacia la persona que los recibe, que puede estar con alguna desarmonización, alguna problemática o alguna dolencia, inclusive física, ¿no? Entonces, es en un ambiente de oración, de paz, de armonía, estos fluidos se tornan benéficos para la salud, ¿no? Del cuerpo y también del espíritu. Igual, en ambientes negativos, donde hay vicios, donde hay inmoralidades, el ambiente también tiene una psicosfera negativa y cargada, ¿no? Otra propiedad, olor y temperatura. Así como en la Tierra, cada espíritu se caracteriza por una exhalación peculiar. El perispíritu muestra una temperatura propia relacionada con el grado de evolución del espíritu. Así como en la Tierra somos también producto de nuestras costumbres y nuestra armonía mental y espiritual y nuestros alimentos, igual en el plano espiritual, ¿no? Cada perispíritu es individual y hasta tiene olor y temperatura.
inclusive hay historias, ¿no? Hay historias que narran las percepciones de olores que vienen del plano espiritual. Y ellos muchas veces nos regalan olores, perfumes de flores. Pueden manejar estos fluidos que a los seres humanos nos llega como olores de flores. Obviamente, si hay un espíritu inferior o negativo, el olor que nos va a llegar, si es que podemos captarlo o él lo puede enviar, será un olor pues no muy agradable, que digamos, ¿no? Bueno, ya hablamos de las propiedades. Ahora vamos a hablar un poquito de ¿para qué sirve el perispíritu? ¿Cuáles son sus funciones básicas? Las funciones del perispíritu. Hemos visto sus propiedades, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la función. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones que tiene? ¿O es simplemente una envoltura o para algo más? Bueno. Primera función individualizadora. El perispíritu individualiza, personifica e identifica al espíritu y configura la apariencia humana después de la muerte del cuerpo físico. Cuando morimos físicamente, el perispíritu mantiene como una copia de nuestra apariencia, ¿no? Entonces, y eso nos hace ser individualmente, ¿no? Individuales y únicos, digamos, ¿no? El alma es única y diferenciada y su perispíritu, como su envoltura perenne, la refleja asegurando su exclusiva identidad. ¿Sí? Tenemos esa función. Nuestro perispíritu va a individualizar nuestra apariencia en el plano espiritual. Perdón. Entonces, esa identidad está referida a todo nuestro historial de nuestras experiencias, ¿no? Nuestras características evolutivas que habremos atravesado a través de los tiempos, ¿no? La memoria, por ejemplo, juega un papel importante, acá se refleja en el tejido perispiritual, asegura la continuidad de la vida psíquica en los diferentes niveles existenciales, marcando de esa manera la identidad, ¿no? O sea, es como un sello personal que tenemos, ¿no? Cada uno somos diferentes de los demás, ¿no? Esa identidad son las llamadas cualidades, tanto positivas como negativas, virtudes, defectos, bueno, vicios o buenos hábitos, ¿no? Se transmiten en el estado de encarnado al cuerpo físico, pero no siempre la refleja completamente, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos algunas cosas guardadas en el perispíritu que no han sido totalmente reflejadas en nuestro cuerpo físico. Tengamos presente eso, ¿no? En nuestra historia no sabemos qué cosa tenemos guardado en nuestra conciencia espiritual. Entonces, de repente, pues tenemos ahí una enfermedad guardada, latente, que no está reflejada en el cuerpo todavía, y que en base a nuestras conductas desarmoniosas, perturbadoras, o apartándonos de las leyes divinas, podemos despertar a esa enfermedad que tenemos ahí guardada en el perispíritu y hacerla que camine hacia nuestro cuerpo físico y se manifieste. ¿Qué otra función tiene? Organizadora. El perispíritu organiza el huevo fecundado. Una vez que el embrión del ser humano empieza su crecimiento y su desarrollo, el perispíritu es quien se encarga de organizar, ¿no? Va dándole forma a las funciones del embrión, dice acá. No se deben solamente a la herencia genética de los padres, sino también al perispíritu que contribuye con otros factores, no solamente los biológicos, sino también las herencias espirituales, ¿no? Y ahí van a reflejarse muchas veces los caracteres propios de la última encarnación. Ahí donde vienen las
cualidades o los recursos que cada uno de nosotros hemos podido conseguir en nuestra última encarnación y que no los llevamos como algo que hemos conquistado para que nos sirva para la siguiente encarnación. Estudios, experiencias, reflexiones, todo eso lo conservamos. Entonces ahí orienta al embrión hacia la diferenciación celular, llamada la organogénesis, porque al final, al comienzo, se acuerdan que todo era una sola estructura y que se va diferenciando conforme avanza el tiempo, ¿no? Algunos tejidos algunas células formarán los huesos, otras los nervios, los músculos, las articulaciones, la piel, los cabellos, etcétera, ¿no? Para formar cada órgano característico de la especie humana, imprimiendo incluso las de naturaleza patológica, es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Debiendo sufrir mutilaciones y enfermedades benéficas. Miren, hablan de enfermedades benéficas, no como un karma o una maldición, ¿no? Porque si vemos que las cosas malas que nos pasan son castigos de Dios, de repente debemos reenfocarlo, ¿no? Y más bien son oportunidades para redimir o para saldar deudas del pasado y posibilitarnos una mejora espiritual para nuestras siguientes encarnaciones, ¿no? Inhibiciones, dificultades orgánicas de carácter inevitable en función de la ley de causa y efecto. Causa y efecto. Todos nuestros actos, todas nuestras, las cosas que decidimos, que pensamos, que hablamos, que hacemos, tienen una consecuencia. Entonces, heredamos todo lo que hacemos, pues. Entonces, si hacemos cosas buenas, heredaremos esas cosas buenas. Y si por ahí no actuamos tan bien, vamos también a tener que reparar esas faltas que hicimos, esos sufrimientos que causamos a otros, ¿no? Por ahí dice ahí, de carácter inevitable. ¿Ok? Función sustentadora. El perispíritu se impregna de energía vital que transfiere al vehículo físico. O sea, el perispíritu absorbe esa energía y la transmite al cuerpo, conservándolo en la vida adulta durante el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Es insensible a las causas de desagregación y destrucción que afectan al cuerpo físico. Asegura la estabilidad de la vida adulta en medio de la continua renovación celular. Los tejidos se renuevan, eso lo sabemos, cada cierto tiempo, manteniendo su forma física interna como externa. ¿Sí? Entonces es como un almacenador de energía que nos va posibilitando sustentarnos en el tiempo, ¿no? También tiene una función instrumental, dice. El perispíritu es el instrumento del alma en su interacción con los medios espirituales y físicos. O sea, como está el medio, puede interactuar con los dos lados, con los dos campos, en la parte espiritual y también con la parte física, porque está como un puente de unión, ¿no? Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de los fenómenos psicológicos y hasta cierto punto sobre los fenómenos fisiológicos y patológicos también. Entonces, vemos ya la importancia que tiene nuestro perispíritu, donde es capaz de controlar hasta temas fisiológicos, ¿no? A ver. El perispíritu, dice, no es el pensamiento del espíritu, pero sí su intermedio, impregnándose del mismo. O sea, cuando nosotros pensamos algo, no es que el perispíritu está pensando, sino el que piensa es el espíritu. Entonces, pero lo proyectamos ahí, al perispíritu. Ahí dice, se proyecta y se refleja como en un espejo, donde toma cuerpo y se fotografía creando imágenes fluídicas, o las llamadas ideoplastías, variables de acuerdo con la carga emocional, influyendo en los centros de fuerza. Estas ideoplastías son creaciones que hacemos en el campo mental, de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces, qué importante es mantener la armonía de nuestros pensamientos, ¿no?
Puede ser que controlemos nuestros actos, pero descontrolamos, por ejemplo, nuestras expresiones verbales. Pero las expresiones verbales parten de pensamientos. Entonces, los pensamientos son los que tenemos que controlar, ¿sí? Y tratar de que no se desarmonicen, no se perturben, porque esto va a crear cosas negativas para nosotros mismos. Y miren, van a rebotar, mire, influye en los llamados centros neurofluídicos o centros de fuerza, lo que comúnmente les dicen chakras, ¿no? En el sistema neuroendocrino y en el conjunto celular, o sea, tiene impacto en el cuerpo, en el cuerpo físico. Nuestra mente identifica nuestra real posición evolutiva. Lo he puesto ahí en rojo y subrayado para tenerlo claro, ¿no? O sea, somos lo que pensamos. O sea, si armonizamos nuestros pensamientos, pensamos cosas positivas, edificantes, eso seremos. De lo contrario, iremos creando cosas que van a perturbarnos, nos van a enfermar y nos van a atrasar. Funciones neurofisiológicas. Neurofisiológicas. Tenemos una representación de lo que serían los tres elementos que hemos mencionado, ¿no? El cuerpo físico en un extremo, en el otro extremo el espíritu y al medio el periespíritu, que es como un boceto, una imagen similar al cuerpo físico, a las características físicas, pero de apariencia etérea o vaporosa. A ver, el perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu. A través de él puede percibir las sensaciones. Esas sensaciones que vienen del exterior. El cuerpo recibe la impresión y el perispíritu la transmite al espíritu. El cuerpo recibe, el perispíritu transmite al espíritu. Y al revés, cuando el acto se origina en el espíritu, decide, el perispíritu transmite y el cuerpo ejecuta. En los procesos patológicos, o sea, enfermedades, se encuentra desarmonizado por nuestros actos del pasado. ¿Quién? El perispíritu. Con distorsiones y contenido miasmático. ¿Saben lo que son miasmas, no? Miasmas son energías, fluidos pesados, oscuros, cargados, como dicen, siento un ambiente cargado acá. Es porque está cargado de energía negativa. Entonces esos son fluidos oscuros, densos, que nos causan malestar y las personas más sensibles inmediatamente les comienza a doler la cabeza en cuando entra en un ambiente similar a lo que estoy describiendo, ¿no? Pero estos, al ser vertidos en los tejidos físicos, instauran la enfermedad física o psíquica. Entonces, nosotros al estar inmersos en desarmonías, en pensamientos o en cuestiones de nuestro pasado, tenemos que tener muchísimo cuidado porque todo eso finalmente va a caer como un río que desemboca en el mar, va a caer hacia nuestro cuerpo físico, generándonos enfermedades físicas o psíquicas. Miren, qué importante es conocer estas cosas, porque a veces uno no le da importancia o los toma como cosas abstractas, ¿no? Ahora estamos viendo que son cosas reales y han sido sujetos de muchos estudios e investigación que podemos compartirlas el día de hoy, ¿no? Para apreciar la importancia que tienen. El perispíritu también es sede de la memoria. Es el archivo, el disco duro de nuestra vida, ¿no? El archivo imperecedero. ¿Qué quiere decir imperecedero? Imperecedero es que no tiene fecha de expiración, ¿no? No se borra, ¿no? De todo nuestro pasado, de todas nuestras existencias, están guardadas ahí. Incluidas las etapas, mire, dice, incluidas las etapas en los reinos inferiores de la naturaleza, cuando ni siquiera éramos seres humanos, éramos de repente unos especies previas al género humano, ¿no? Todas esas experiencias están guardadas en nuestra
memoria, en nuestro archivo espiritual. Ahí estamos, está guardado todo, todos los detalles. En la mediunidad también es importante la participación del espíritu, del periespíritu. Porque algunos dicen, no, mira, el espíritu se le metió al medium. No se mete. Se comunica a través del periespíritu del desencarnado que estamos viendo acá, el espíritu que se comunica. Su periespíritu se pone en contacto con el periespíritu del medium. ¿Sí? ¿No? Entonces, acá tenemos un medium, cuerpo físico del medium, su periespíritu, que entra en contacto con el periespíritu del espíritu que se quiere comunicar. Entonces no hay que el periespíritu se mete dentro del otro, no, es a distancia. Simplemente entran en sintonía como dos antenas, una emisora y una receptora, que captan una determinada frecuencia. Es así como se realiza la comunicación mediúnica. Dice, el fluido periespiritual es el agente de los fenómenos mediúnicos, que no pueden operarse sino por la acción recíproca de los fluidos espirituales, emitidos por el medium y por el espíritu. Ahí se crea como un canal de comunicación, ¿no? La existencia de la mediunidad se apoya en la naturaleza más o menos expansible del espíritu del medium y en su mayor o menor facilidad de asimilación de los fluidos. Entonces, aquel que es mejor medium es aquel que puede expandir más su periespíritu y más fácilmente puede asimilar los fluidos que vienen de otro espíritu. Entonces, esas son condiciones basadas en la propiedad de expansibilidad, ¿no es cierto? Se expanden y asimila los fluidos del otro periespíritu. Entonces, mis hermanos, estamos viendo la importancia y la trascendencia de nuestro ser, que tiene este importante componente que llamamos periespíritu, y de ahora en adelante estoy seguro que van a entender mucho más cuando hablemos de periespíritu, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo, hablan, uy, vi un fantasma, ya saben que, ¿qué cosa vieron? Vieron el periespíritu. Mientras más oscuro, más denso sea esta aparición, quiere decir que el espíritu es más, no tan superior, digamos, ¿no? Espíritus superiores, normalmente sus fluidos son fluidos agradables, y luminosos, ligeros, ¿no? Y al contrario, los hermanos que todavía no están muy desarrollados, ¿no? Entonces, ha sido una explicación de estos términos que nos ayudan a comprender un poco más el mundo espiritual, las verdades espirituales que nos rodean. Y bueno, agradecerles la atención y los esperamos el próximo martes con un tema también de interés para todos nosotros y seguir conociendo y aprendiendo este mundo que es real y que no es tan estudiado por las ciencias normales, digamos, ¿no? Las ciencias que nos rodean. Bueno, los esperamos el próximo martes, y para los que quieran profundizar un poquito más, es basado en el libro de los espíritus y también en la revista espírita que ha sido publicada en la web de la Federación Espírita Española. Queridos amigos de Facebook y de Zoom, muchísimas gracias y será hasta el próximo martes. Muchísimas gracias por su atención.